Bendiciones para todos, hermanos. Escuchen esto: una acusación, una defensa, un veredicto. Hechos 24, 1 al 27. Leamos todos desde el verso 1 y vamos a estar hasta el 9 nomás y luego compartimos hasta el 27. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda ¿qué? Gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas como brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una ¿qué? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Todos el 6. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Lean. Los judíos también confirmaban diciendo ser así que oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos compartir juntos. Gracias por estar de nuestro lado y por el privilegio que nos das de rendir este tiempo culto a tu nombre. Qué gozo tenemos al saber que somos bendecidos, al saber que somos personas con privilegio de saber que tú te has fijado en nosotros y que podemos rendir el culto que tú mereces. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista de tal manera que desde el predicador sea usado con palabras que vengan de ti, que tú le uses, y que los que estamos y vamos a recibir tu palabra, tú nos ayudes en nuestra debilidad. Cuerpo, alma, espíritu, esté atento a tu voz. Y si alguno de nosotros no te conoce, por favor, permite que esta tu palabra llegue a sus corazones para que puedan ser de bendición y vengan al arrepentimiento y se gocen junto con nosotros. Tuya sea la gloria, oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Estimados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más. Es nuestra oración que la palabra de Dios sea cumpliendo el propósito en cada una de sus vidas conforme a lo que Dios ha propuesto para ser enviada. Gracia y paz para cada uno. En términos legales, amados hermanos, alguien dijo que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y por otro lado, en la mayoría de los casos, para condenar o liberar a una persona, se toma el modelo de la justicia romana. ¿Cuál es el modelo de la justicia romana? Hay una balanza, ¿cierto? Esa es la justicia romana. Hay una balanza. Si las pruebas, así sea culpable, ponen de tal manera que él es inocente, este pierde. Pero si este pone pruebas y esto hace así, este gana. Amados hermanos, no es así con la justicia divina. La justicia divina es aquella donde no es, al culpable se le llama culpable y al inocente se le llama ¿qué? Inocente. La justicia de Dios está en el medio, es imparcial. No es que porque sea joven o adulto o anciano o niño se le va a dar privilegios. No, la justicia divina se le da a cada uno conforme a lo que merece. No se toma la balanza, sino el travesaño para hacer una verdadera justicia. Dios es justo, amados hermanos, y cumplirá con cada persona conforme haya establecido. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque aquí el apóstol Pablo está siendo acusado. Y al seguir observando la vida del apóstol Pablo,
el libro de los Hechos definitivamente nos muestra que Dios hará que su plan, el plan de Él, se lleve a cabo, de que Pablo esté en Roma predicando el Evangelio. A pesar de las injusticias que le han hecho, parece ser que los judíos tienen más peso aquí para poder culpar a Pablo. Dios está haciendo que Pablo sea liberado de todas las acusaciones, porque ya había dicho, vayan por favor a Hechos 23:11. Hechos 23:11, mire lo que dice. A la noche siguiente, dice la palabra del Señor, se le presentó el Señor y ¿qué le dijo, hermanos? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en ¿dónde, hermanos? En Roma. Amados hermanos, Pablo ya ha testificado, ha testificado en Jerusalén a Cristo. ¿Recuerdan? Si usted ha venido estudiando conmigo la palabra del Señor, hemos hablado que Pablo está en Asia, también llegó a Europa, y los hermanos por allá en Troa le decían, por favor no vayas a Jerusalén que vas a sufrir. Pablo dice, yo tengo que ir porque el Espíritu Santo me dice que vaya y testifique. Testificar en Jerusalén le costó unos cuantos golpes, y no cualquiera. Lo encarcelaron, le pegaron, pero él logró estar en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, no le pudieron comprobar, el peso de la balanza romana no lo pudo llevar al punto de que él pudiese ser juzgado. Así que Pablo apela a su ciudadanía y dice, no, un momentico, yo quiero que me juzguen Roma y no los judíos, porque los judíos van a terminar matándome. Luego de un complot, porque como de Jerusalén, que era la capital, o es la capital judía, donde lo iban a meter preso y lo iban a matar, Roma ya ha dicho, con el jefe del ejército, el tribuno, ha dicho que lo iba a sacar de Jerusalén y lo iba a llevar a Cesarea. Pero escuchen esto, los judíos hicieron un complot para que cuando fueran a sacarlo para interrogarlo, ¿qué iban a hacer con Pablo? Lo iban a matar. Así que los judíos, para que no lo mataran, Dios usa un general del ejército para que, ofreciendo varias garantías, le manda escolta, le manda gente a caballo, lo lleven con seguridad trasladado hasta el gobernador romano en Cesarea, enviando una carta para que pueda observar el caso de Pablo. Los soldados lo llevan y hemos visto que es ahí donde empieza el cuarto viaje misionero de Pablo. Mire lo que dice Hechos 23:33. Mire lo que dice, por favor. Hechos 23:33. Cuando aquellos, es decir, los soldados que llevaron a Pablo desde Jerusalén a Cesarea, llegaron allá, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y Hechos 23:34 dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, mira lo que dice Hechos 23:35, hermanos, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. ¿Están conmigo? Amén. Te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. En otras palabras, mírenme acá, Pablo ha llegado de Jerusalén a Cesarea. Está en Cesarea, lo custodiaron porque lo iban a matar. Llegan allá porque ya ahora ya no va a ser juzgado por judíos, sino que va a ser juzgado por los romanos. Estando allá en Cesarea, le dicen a Pablo, Pablo, ¿tú de dónde eres? Él dice, yo soy de una provincia de Cilicia. Él dice, bueno, resulta que a ti te trajeron acá para que yo te juzgue, pero necesito que vengan tus acusadores. Los acusadores venían ¿de dónde? De Jerusalén. Ahora, con este preámbulo me gustaría hablarles bajo el título que tiene tres cosas: una acusación, una defensa y un veredicto. ¿Cuáles son, hermanos? Esas tres cosas: una acusación, una defensa y un veredicto. Recordemos que Pablo ha sido enviado desde Jerusalén hasta Cesarea para ser llevado ante el gobernador Félix, por cuanto los judíos quieren matarlo, pero al ser ciudadano romano,
Este ciudadano no era cualquier romano, su ciudadanía era de nacimiento. Él había nacido romano. El deber de los romanos entonces generar un juicio justo. Así los judíos tengan una balanza que está ya prácticamente Pablo perdiendo. Bueno, Pablo necesita también defenderse para poder que le hagan una justicia justa, perdón la redundancia, para no ir en contra de sus propias leyes. Los romanos no iban en contra de eso. Llegado a Cesarea, el gobernador está esperando que vengan los acusadores para esperar la audiencia. Bueno, ¿cómo vamos a observar estos versículos conforme a lo que dice el texto? Lo veremos en 3 puntos. Una acusación, una defensa y un, ¿qué, hermanos? Veredicto. Miremos la acusación. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 24:1. La acusación. Pablo está en Cesarea y miremos la acusación. Y ahí miremos los acusadores. Hechos 24:1. 5 días después, recuerde que Pablo había llegado antes con los soldados, porque lo han mandado en caballo, ¿cierto? Dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado ¿qué? Tértulo. Ahorita dije Tertulio y es Tértulo. Amados hermanos, mírenme acá. Bueno, yo no he entendido, la verdad, no he entendido si Jerusalén está al del sur del mapa y Cesarea está al norte. Para mí es ascender a Cesarea. Pero aquí ponen descendió a Cesarea. No entiendo por qué el escritor Lucas, la verdad investigué y no entiendo por qué pone descendió, ¿sí? Ascendió, sí, para mí el sur es para abajo, ¿cierto? El sur es para abajo, pero aquí dice 5 días después descendió, como si fuera para abajo y vas para arriba. Una vez más, Jerusalén está abajo y Cesarea está ¿dónde? Arriba, en el norte, en pocas palabras. Pero amados hermanos, ¿cuáles son los acusadores? Miren, 3 personas van hasta Cesarea a acusar a Pablo. No son cualquiera. Miren lo que dice el verso 1 de Hechos 24. El sumo sacerdote Ananías. No se va solo, ¿a quién más lleva? Algunos de los ancianos, gente que sabía. Pero estos, como sabían que Pablo era muy hábil en algunas cosas, se llevaron a un orador o se llevaron a un abogado llamado Tértulo. Es decir, Tértulo sabe de leyes romanas, Tértulo sabe de leyes judías, y Tértulo entonces se lo llevan para Cesarea. El sumo sacerdote le dice, vea, llamen un buen abogado para que nos ayude con este caso, porque necesitamos, como sea este hombre, callarlo, porque este hombre nos está hablando del cristianismo y nosotros somos judíos. ¿Qué dice el texto? Y comparecieron ante el gobernador, escuchen esto, contra Pablo. Por eso estamos hablando de la acusación. Contra Pablo. O presentando acusaciones contra Pablo. Los judíos acuden a alguien experto en el tema para poderse salir con los suyos. ¿Cómo fue la acusación, hermanos? ¿Qué hizo Tértulo para empezar su acusación? Miren, tremendo abogado. Miren cómo él está ante el gobernador romano. Tienen a Pablo, ya está Ananías, el sumo sacerdote, ya están los ancianos. Y Tértulo, como buen abogado, empezó adulando. ¿Qué es adulando? Diciendo palabras bonitas, pero no es la intención. Miren el verso 2. Y cuando este fue llamado, hablando de Pablo, a Pablo lo llamaron ahí, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ¿cómo fue la acusación? Miren lo que dice Tértulo. Como debido a ti gozamos de gran paz, le dice al gobernador, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Notan? Este abogado dice, Félix, bajo tu mandato hemos tenido paz. Y sabemos que tú has trabajado en pro del pueblo. ¿Notan? Él empieza adulando. Verso 3 dice, oh excelentísimo Félix. ¿Y qué dice? Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran ¿qué? Gratitud. ¿Notan lo que hace Tértulo? Tértulo no entra acusando de una vez a Pablo.
Tértulo no entra de una vez diciendo lo malo de Pablo, sino que empieza adulando al gobernador. Gobernador, nosotros estamos en paz. Es gracias a ti. Pero implícitamente le está diciendo, si tú dejas libre a este hombre, vamos a estar en guerra. Todo el tiempo recibimos todo lo que haces con profunda gratitud. Tremendo abogado. Ya vimos entonces la adulación, pero miremos la acusación, verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Pero por no molestarte más o no importunarte más, te ruego que nos oigas como brevemente conforme a tu equidad o la bondad que te caracteriza. ¿Cómo empieza la acusación? Hacia Pablo. Miren lo que dice de Pablo este hombre que es un abogado que lleva el sumo sacerdote y los ancianos. Dice, verso 5, porque hemos hallado a este hombre, o hemos descubierto a este hombre que es una ¿qué? Plaga. Interesante. Ahora ya empezó a acusar. Oiga, usted y yo podemos pensar llamarle a alguien una plaga. Quiero preguntarte, ¿qué hace una plaga? Daña, destruye, acaba, hace daño. Y este hombre, este judío, este abogado, dice, mire, Tértulo, nosotros estamos en paz por ti. Estamos de acuerdo con todas las reformas que tú has hecho. Tú eres un buen romano que goza de bien para el pueblo. Y estamos profundamente agradecidos. Pero mira para un lado, Félix. ¿Miras ese hombre? Ese hombre es una plaga. Lo que está diciendo. Y uno dice, oiga, ¿cómo así que una plaga? Primero, está diciendo que es una plaga, que causa problemas, que destruye. Segundo, miren lo que dice, verso 5. Y promotor de sediciones entre todos los judíos, ¿por dónde? Por todo el mundo. La segunda cosa que Tértulo dice, o este abogado dice de Pablo es, por uno, es una plaga. Por otro lado, es un promotor de revueltas. Es un hombre que a toda hora está causando problemas y invita a la gente a irse en contra de la autoridad. Cuando preparaba esta enseñanza, recordaba cómo algunos jóvenes son incitados por otros para ir en contra de la misma autoridad. Esos sí son personas promotores de sediciones. Pero le están diciendo que Pablo es un alborotador. Y ahora le dicen una tercera cosa. ¿Cuál es? Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Interesante. ¿Por qué nazarenos? Porque Jesús era ¿de dónde? De Nazaret. Y entonces él decía, yo soy el nazareno, por eso le llamaban. Así que este abogado dice, mire, hay una secta religiosa que siguen a un tal Jesús de Nazaret, y los nazarenos, ese es el cabecilla. Lo que Tértulo le está haciendo caer en cuenta al gobernador es, oiga, tenga cuidado. Si usted no para esto, este hombre va a querer ganar el poder a como dé lugar. Así que la acusación hacia Pablo es, lo hemos hallado como una plaga, como promotor de peleas o sediciones y cabecilla de la secta de los nazarenos. Verso 6, y otra acusación más grave ya de ley. Verso 6, mire lo que dice. Intentó también ¿qué? Profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora este Tértulo dice, no solamente genera revueltas, no solamente es una plaga, no solamente este hombre, aparte de plaga, es cabecilla de una secta religiosa, sino que, mire, Roma a nosotros nos respeta como judíos y nuestro templo es sagrado, e intentó profanarlo. Bueno, ustedes que se acuerdan de la enseñanza pasada, dijimos que a él lo acusaron porque dicen que había metido a un gentil al templo y eso era prohibido. Así que 4 acusaciones. ¿Cuáles fueron? La primera es una plaga. La segunda, causa sedición. Tercera, cabecilla de los nazarenos. Y cuarto, intentó profanar el templo. Así que esa es la acusación hacia Pablo. Miremos hacia el jefe del ejército.
Verso 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias, recuerde que eso ocurrió en Jerusalén. En Jerusalén lo agarraron los judíos, lo iban a matar, pero entonces el jefe de los ejércitos, Lisias, el tribuno, dice, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Miren, llamo la atención a esto. Algunos manuscritos más antiguos el verso 7 no está. El verso 7 no está en las Biblias. La Biblia Reina Valera que estamos usando usa ese versículo. Y bueno, algunos no lo tienen, pero sí está narrando lo que sucedió en los capítulos anteriores, ¿recuerdan? Sí, el tribuno Lisias lo que hizo fue que les quitó a Pablo y lo guardó en el cuartel militar, ¿recuerdan eso? Bueno, Tértulo está diciéndoles, miren, este hombre, nosotros le vamos a juzgar, pero ese hombre nos lo quitó. Verso 8. Mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas las cosas que ¿qué? Les acusamos. Ahí está entonces Tértulo, un buen abogado que empieza adulando, luego sigue acusando y acusa a dos tipos de personas. A Pablo y al que libró a Pablo. Y dice, el que libró a Pablo nos dice que viniéramos acá, pues acá estamos contigo. Verso 9 del capítulo 24. Los judíos también confirman diciendo ser, así que todo. ¿Cuál es entonces la acusación, hermanos? Ante Félix dicen que Pablo es una plaga, que causa problemas, que es cabecilla de un grupo, que al intentar profanar el templo fue necesario prenderle para acusarle y matarle, pero es defendido. Así que hemos visto la acusación. Miremos como segundo punto la defensa o una defensa. Bueno, Pablo tiene que defenderse. Recuerden que la balanza, ¿cierto? En este momento, ¿qué dirían los judíos? Ganamos, porque ya le pusimos suficientes pruebas. Este hombre, si usted no lo deja que lo matemos, este hombre le va a armar revuelta, le va a hacer un paro nacional y ese paro va a durar un poco de tiempo. Pero bien, miremos la defensa. La defensa, Pablo habla de lo que no es culpable. Miren lo que no es culpable. Vayan a 24:10. Hechos 24:10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, ¿qué hizo el gobernador ahora? Le quitó la palabra a Tértulo y se la dio ¿a quién? A Pablo. Este respondió, porque sé que desde hace muchos años él es juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Tértulo empezó elogiando, Pablo empezó diciendo la verdad. Pablo dijo, yo sé que tú eres un buen juez, bueno, con buen ánimo voy a hacer mi defensa, o de buena gana voy a presentar mi defensa. Hechos 24:11. Como tú puedes cerciorarte o comprobar, Pablo está diciendo, no hace más de 12 días que subí a adorar ¿a dónde? Pablo está diciendo, mire, usted puede cerciorarse, usted puede comprobar, estimado Félix, que yo hace más de 12 días llegué a Jerusalén para adorar a Dios. Verso 12. Lo acusaron de 4 cosas, él dice, y no me hallaron disputando con ninguno. Es decir, yo no soy peleador, yo no estoy peleando, no me hallaron con ninguno peleando. Mire lo que dice el 12. Ni amotinando a multitud o causando problemas, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. En otras palabras, Pablo está diciendo, ellos están diciendo que yo soy una persona que causa problemas. Pues miren, yo hace 12 días fui a Jerusalén, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en las casas, nadie puede decir que yo generé problemas. Eso yo no lo he hecho. Verso 13. Ni te pueden probar las cosas que de ahora ¿qué? Me acusan. En otras palabras, este Tértulo habla muy bonito, es muy elocuente, pero lo que él está diciendo no es verdad. Es solo acusaciones. Frente a la acusación, Pablo dice, yo no soy culpable de peleas, ni de revueltas o cosas semejantes. Ni entre el pueblo, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. No me han visto peleando. Pablo dice, yo no soy culpable de eso, pero va a hablar de lo que sí es culpable. Vayan al verso 14.
Pablo habla de lo que sí es culpable. ¿De qué es culpable? Verso 14. Pero esto sí te confieso, que según el camino que ellos llaman ¿qué? Herejía. Sí soy culpable, dice, sirvo al Dios de mis padres. Primera cosa. Segundo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Tercero, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de ¿qué? De justos. Pablo dice, me están acusando, pues bueno, quiero decirle que de esto que están diciendo no soy culpable, pero sí soy culpable de algo. ¿Y de qué soy culpable? De tres cosas. Lo primero, yo sirvo al Dios vivo. Hermanos, ¿no es esa de lo que nos pueden acusar a nosotros como cristianos? Mire, qué tristeza cuando a un cristiano lo acusan que porque robó. Esa es de que cristiano y me debe plata hace cuántos años y nada que me paga. Qué tristeza eso. ¿Sí? Ese es que cristiano y está aquí en la cárcel porque pues no ha querido pagar lo que debe. Ese es que cristiano, bueno, Pablo dice, mire, de lo que me acusan no es verdad, pero sí me pueden acusar de que soy un hombre que sirvo a Dios. Esa es la esencia del cristiano. Los cristianos servimos al Dios vivo. Pero segunda cosa, dice, yo creo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dice, mire, a mí me pueden acusar de que yo creo que la Biblia que los judíos tienen, yo la tengo también y yo creo todo lo que los profetas dicen. Hermanos, los judíos estaban acusando a Pablo de rechazar también las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero al igual que él, nosotros creemos que las enseñanzas del Antiguo Testamento no solamente las creemos, las ampliamos. Solamente basta con ver el sermón del monte del Señor Jesús. Y dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que diga necio, o se enoje, o diga fato, ya mató. La ampliamos. Y dice, tengo la esperanza. Esa es la tercera cosa. Me pueden acusar de que yo tengo la esperanza. Y lo mismo ellos, algunos judíos que son fariseos también creen lo mismo, que hay resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Hermanos, ¿creemos esto? Bueno, el mismo Señor Jesús dijo en Juan 5:28, tómenlo como referencia, Juan 5:28, no os maravilléis de esto, dijo el Señor Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que Pablo dice, a mí me están juzgando, pues bueno, quiero decirles de qué soy culpable. Yo soy culpable de que creo de que si yo muero voy a resucitar. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Pablo a través de su defensa está también presentando el Evangelio. Él no solo se está defendiendo a él. Recuerde que en enseñanzas pasadas hablamos que él, su defensa no es para defenderse. Él dice, yo no tengo que me maten. No estimo mi vida como ganancia. Pero yo defiendo el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, pero está ¿qué? Vivo. Él resucitó. Así que Pablo nos enseña, hermanos, nos deja claro con esto que cuando estamos acusados lo importante es presentar a Cristo y no a nosotros mismos. Qué feo es cuando alguien saca excusas. Vean, a mí me impresionó mucho un coach cristiano que es un colombo japonés. Él dice, aquel que dice me cogió la tarde, es que no me cae. Excusas, eso no es de cristianos, dice. Si usted sabe que no le pasa el taxi, pues madrugue media hora antes y espere media hora antes para llegar temprano. ¿Sí me estoy explicando? Pablo dice, no me pueden acusar de cosas que no hago. Yo hago el bien, pero aprovecho para presentar el Evangelio. ¿Qué hace él entonces por lo que cree? ¿Qué hace? Vayan al verso 16. Como él lo acusan y dice, esto yo no lo acepto, pero sí acepto estas tres cosas. Sirvo a Dios, creo a Dios y tengo esperanza en él. Verso 16 dice, y por esto, por esas tres cosas, ¿qué dice? Léanlo todos, por favor. ¿Qué dice?
Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amado hermano, usted que me escucha, hay gente que dice, pastor, usted solo echa vainas. Amado hermano, si su conciencia está tranquilo, deje que las vainas se vayan. Porque si su conciencia está bien delante de Dios y delante de los hombres, no le preocupe. Debe, como dicen por ahí, resbalarle. Pero si usted sí ha hecho, pues Pablo dice, mire, por cuanto yo creo esas tres cosas, por eso yo procuro tener, algunas veces, siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Recuerde que hay tres cosas que nos juzgan: Dios, la sociedad y nuestra conciencia. Si alguna de esas tres dice no lo haga porque es pecado, pero él dice mi conciencia está sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Si me matan, pues mátenme, pero mi conciencia está bien delante de ustedes. ¿Hay algo que me puedan acusar? Verso 17. Pero pasados algunos años, dice, o después de la ausencia de algunos años, dice, yo vine de Asia trayendo unos donativos, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ¿qué? Ofrendas. Pablo está diciendo, mire, pasaron muchos años en que yo no venía a Jerusalén, pero usted va a comprobar esto por allá en 2 Corintios 8, donde las iglesias de Macedonia, en su profunda pobreza, decidieron mandar una ofrenda generosa a los de Jerusalén. ¿Recuerdan eso? Y Pablo dice, pasado mucho tiempo, yo decidí volver a Jerusalén, a mi nación, para presentar ofensa. Estaba en ello, dice el verso 18, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo con multitud, no con multitud ni con alboroto. Pablo dice, mire, yo llegué de Asia con ofrendas para mi nación, para el pueblo judío y para la iglesia. Traje esas ofrendas y me estaba purificando en el templo porque estaba entre gentiles y me recomendaron purificarme. Pues yo me estaba purificando cuando de Asia llegaron unos judíos, me hallaron allá, no con multitud ni con alboroto. Verso 19. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si es que tienen algo de qué acusarme. ¿Sí nota eso? Verso 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Verso 21. A no ser de que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo dice, no hay nada que me puedan acusar. Ellos están diciendo que yo soy un hombre que genero peleas. Pues mire, yo vine de allá trayendo ofrendas, estaba haciendo el bien, me estaba purificando. Los judíos de Asia vinieron, pero ellos no me encontraron haciendo ninguna revuelta. O ellos que me comprueben si yo hice problemas. Bueno, sí estoy, repite lo anterior, dice, sí, quiero confesar algo, sí soy culpable. Ese día cuando estuve ante el concilio les dije, yo creo en la resurrección de los muertos. Se agarraron entre ellos y yo estoy libre de eso. Así que hemos visto la defensa, lo que no es culpable y lo que sí es culpable. Miremos ahora el veredicto. ¿Cuál fue el resultado? Hechos 24-22, el veredicto. Como hemos dicho, la acusación la hemos visto, la defensa, ¿cierto? Si es culpable de servir a Dios, cree en la escritura, tiene la esperanza en Dios y procura vivir siempre con una conciencia tranquila. Recuerde que están los judíos, los ancianos y el abogado llamado ¿cómo? Tértulo. ¿Cómo se llama el abogado? Está el acusado que es, ¿cómo se llama? Pablo. Y está el gobernador llamado Félix. Ya los acusadores ya lanzaron su acusación. Ya el acusado ya presentó su defensa. Vamos a ver ahora el veredicto. Verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿qué dice? Les aplazó diciendo, o suspendió la sesión. Cuando descendiera el tribuno Lisias, acabará de conocer de vuestro asunto, o decidiré tu caso. Mírenme acá, por favor. ¿Cuál fue el veredicto? El veredicto fue que Félix, al escuchar a los judíos, al escuchar a Pablo, dice,
Ah, Pablo, tú nombraste al jefe del ejército de Jerusalén. Cuando venga él y él me cuente también el cuento, porque ya me mandó una carta, te voy a escuchar. Y ahí quedó, aplazó la sesión. No dijeron culpable, no han dicho nada. Verso 23. Y mandó al centurión que le custodiasen a Pablo. Mire, el veredicto fue que a Pablo lo custodiase. Y hay una palabra ahí. ¿Cuál es la palabra que sigue? Pero que le concediese libertad alguna y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o qué. En pocas palabras, hasta este punto, ¿qué están queriendo hacer con Pablo? Dejarlo en libertad. No es culpable. Pero aquel hombre Félix dice, vean, entonces haga una cosa, custódienle y allá llévenlo allá al cuartel militar, a la cárcel, pero si alguien quiere visitarlo, dejen que lo visiten, si alguien quiere servirle, dejen que lo visiten, déjenlo tranquilo. Verso 24. Algunos días después, no dice cuántos, ¿Pablo en dónde quedó? En la cárcel, pero libre, que le sirvieron. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire, este Félix se va de Pablo y dice, oiga, hábleme de Cristo. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix, ¿qué dice? Dice, hermanos, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Notan? Félix tiene una esposa judía llamada Drusila y dice, vamos a escuchar a este Pablo, a ver qué es lo que lo están acusando de su cristianismo. Y dice que ellos van y Pablo empezó a predicarles del evangelio, pero no solamente les predicó, les dijo, mire, el evangelio es creer. ¿Usted se quiere ir para el cielo? Sí. Simplemente crea que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado, el tercer día resucitó, arrepienta de sus pecados, bautícese y listo. Ah, sí, con eso voy para el cielo. Sí, pero también hay que ser justo. Tenemos que vivir una vida aprobada, esa es la justicia. Tienes que tener dominio propio, no demonio propio. Y tienes que creer en el juicio venidero. Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Así que cuando ya escuchó lo que implica el evangelio, dice que Félix, ¿qué pasó? Se asustó y se fue más bien. Verso 26. Esperaba también con esto, dice, que Pablo le diera ¿qué? Dinero, que lo sobornara para soltar. Vea, si Pablo le suelta unos cuantos, sí, como cuando lo para uno el tránsito, ¿no? Y preciso va sin la tecnomecánica. Y uno, Dios, ¿cómo arreglamos esto? Y el hombre le dice, pues hay 50,000 maneras de arreglar esto. Bueno, Pablo veía cómo el jefe lo podía soltar, pero ese hombre estaba esperando que Pablo le diera ¿qué, hermanos? Dinero. Le diera dinero para soltarlo, que lo sobornara. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Hermano, ¿cuánto tiempo duró Pablo sin dejarse sobornar? ¡Íntegro! Verso 27. Pero al cabo de ¿cuántos años? ¡Uy, hermano! 2 años preso por no soltar uno de 50. 2 años. Y uno dice, Dios mío, este hombre era íntegro, no había nada. Vea, si se dejaba sobornar, ahí sí los judíos dijeron, ¿sí ve? ¿Sí ve? Pero no, prefirió durar 2 años preso. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucedor a Porcio Festo. Y queriendo Félix, mire lo que terminó haciendo este gobernador. Queriendo Félix congraciarse con los judíos, ¿qué hizo? Dejó preso a Pablo. ¿Notan? Pablo es un hombre inocente. Pablo es un hombre que puede defenderse. Pero el gobernador lo dejó preso por quererse congraciar con Pablo y por no haber recibido de Pablo plática. Dejó a Pablo en la cárcel por congraciarse. Hermanos, Félix recibió el mensaje de salvación, pero cuando Pablo le explica la implicación que esto tiene, se aleja. Y no es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, hermanos, algunos aceptan el evangelio. Uy, Cristo me salva, sí, pero ten cuidado. Mira tu carácter, cómo vives, mire cómo hablas, mire cómo es. Uy, no, pastor, hasta ahí no se meta en mi vida.
es lo que dice. Quiero concluir con esto. Pablo es acusado con cosas que no son verdad, pero dice sí confiesa lo que cree. Su defensa fue hablando de lo que cree y le lleva a hacer lo que hace. El veredicto fue ¿cuál? Serás detenido pero con libertad. ¿Algún texto que nos permita ver lo que Pablo vivió? Tómelo como referencia, Primera de Juan 2:1, por favor. Y con esto termino. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por lo también de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Amados hermanos, un texto maravilloso. Pablo está diciendo, me están acusando, no hay nada de que me acusen. ¿De qué me pueden acusar? De que sirvo al Dios vivo. Yo ando con mi conciencia tranquila de que sirvo a Dios y agrado a los hombres en lo que puedo. Esto es. Amado hermano, amada hermana, vamos a ser acusados muchas veces. Vamos a ser señalados. Como le he dicho a mi esposa muchas veces. ¡Wow! Hablan mal de nosotros. Pero después de que nuestra conciencia esté tranquila delante de Dios, digan lo que digan. Compruébenme que yo he hecho esto. Es lo que podremos decir. Somos esclavos de Cristo y no del mundo, hermanos. Somos libres para Él. No importa el lugar o el tiempo en que estés en persecución. Si eso te implica perder alguna cosa, no caigas en la mentira, no caigas en el soborno, no caigas en las cosas malas. Lo importante es que seamos libres en el Señor y que de esta manera podamos hacer lo que se nos demanda que hagamos. ¿Te están acusando? Te pregunto, ¿cuál es tu defensa? Y frente a esa defensa, el veredicto siempre será positivo porque Dios guarda a sus hijos. Si tú estás en pecado, arrepiéntete y deja que Dios cambie tu vida para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias porque constantemente nosotros andamos en esas tres cosas. Seremos acusados. Vamos a tener la oportunidad de defendernos. Y el veredicto será el día que tú nos llames a tu presencia. Que en Cristo nosotros somos salvos. Él es nuestro abogado. Él pelea por nosotros. ¿Qué nos va a costar en esta vida? Perder algún ser querido, perder algún beneficio, ir incluso a la cárcel, ser vituperado, pero permítenos permanecer firmes y constantes en lo que tú nos has mandado. Gracias por tu palabra y por tu bendición. Oramos en Cristo Jesús dándote gracias. Amén.